y una serie de solutos, ¿no? Mucha gente cree que los cirujanos sirven solamente como para cortar, solucionar y restablecer la anatomía, ¿no? Dañada. Pero el cirujano es algo más que eso. El cirujano es un clínico que mucho se fija en la fisiopatología de la enfermedad que está ocasionando esa alteración fisiológica y anatómica del órgano comprometido. Y es lo que precisamente vamos a ver, ¿no? Para el cirujano es muy importante el medio interno, es decir, el estudio del agua y los hidrosolutos como los electrolitos digamos, el equilibrio ácido básico es muy importante para nosotros. Por lo tanto, el cirujano debe estar muy familiarizado, ¿no?, con el metabolismo del agua y de los electrolitos. Y de eso es lo que vamos a tratar en este tema, en esta primera parte. El agua es muy importante en la vida de los seres vivos y en especial de los humanos. Es decir, si no hay agua no hay vida, ¿no? Y el agua forma parte, ¿no?, en una gran proporción, ¿no?, de nuestro peso corporal. Y es por eso es de que vamos a pasar las diapositivas para que tengan ustedes una idea. No. Ya. Como les digo, el agua es muy importante para la vida de los seres vivos, en especial el ser humano, ¿no? Y en realidad el agua forma parte, ¿no?, en un gran porcentaje en el peso corporal del paciente. En los hombres prácticamente llega hasta un porcentaje del 60% del peso corporal y en la mujer hasta un 50%, ¿no?, del peso corporal. Es decir, ¿no?, que más del 50%, tanto en hombres como en mujeres, ¿no?, tenemos o estamos formados o tenemos como componente el agua, ¿no? El agua prácticamente está distribuido en ciertos compartimentos, en especial en el compartimento intracelular, ¿no? Y es donde el mayor volumen de agua está, digamos, formando parte, ¿no? De tal manera que el 40% del peso corporal corresponde al agua intracelular y un 20% corresponde al agua que está fuera de la célula. El agua que está fuera de la célula está en el líquido intracelular, caía en el líquido intersticial, ¿no?, y en el plasmático, ¿no? Es decir, el 15% está en el líquido extracelular, intersticial, y un 5% está a nivel de lo que es plasma, con su componente que es la sangre, ¿no? Es la sangre. Existe un pequeño grupo, ¿no? Existe un pequeño grupo una pequeña cantidad de agua, pero que no interfiere para nada en el medio interno, ¿no? Porque su movimiento es muy escaso y no compromete, digamos, el quehacer de la economía funcional del organismo. Y esa agua está, pues, en el líquido cefalorraquídeo, que es muy pequeño, a nivel de la pleura, a nivel de la cavidad abdominal y en los huesos, ¿no? Es decir, es muy pequeña la cantidad de agua que su alteración no altera, ¿no?, en sí la totalidad del agua. Esta agua corporal total está distribuido
en los compartimentos que hemos dicho, ¿no? Entre el intracelular y el extracelular, ¿no? El agua, digamos, está, digamos, muy difusible, tanto en el extracelular como en el intracelular a través de la membrana plasmática. Esta membrana plasmática es semipermeable, es decir, deja pasar libremente al agua y ciertos solutos difusibles, mas no macromoléculas, ¿no? O componentes como proteínas, ¿no? Pero esta membrana no solamente sirve, digamos, para separar el medio intra con el medio extracelular, sino también que es una membrana que tiene varios componentes, ¿no? Digamos, su doble capa de fosfolípidos, tanto externa como interna, y en intermedio carbohidratos, proteínas y colesterol, hacen que esta membrana tenga cierto tipo de funciones, ¿no? Y tiene una función, por ejemplo, de difusión. Permite el pasaje de ciertos solutos pequeños y en especial el agua, ¿no? O sea, tiene una difusión simple, pero puede tener también una difusión, ¿no? En el cual hacen uso de la energía, es decir, puede entrar sodio a la célula como salir potasio de la célula. Pero esto no lo hacen libremente, sino lo hacen a través del componente energía, es decir, la bomba de sodio y potasio, que consume energía, o sea, la ATP, ¿no? Pero también la membrana tiene otra función, tiene una función, digamos, de electricidad iónica, es decir, tiene campos, ¿no? Que son medibles en minivolts o minivoltios, es decir, tiene carga eléctrica, ¿no? Y esta carga eléctrica con la función, digamos, de difusión de la gradiente de concentración de los solutos hace que ciertos solutos no puedan pasar libremente, sino haciendo uso, ¿no? De energía. Pero lo más importante de la membrana es, digamos, su función, ¿no? Digamos, de acción. Es decir, tiene también la membrana una capacidad estructuralmente funcional que hace, ¿no? La actividad motora del organismo, ¿no? Mediante los procesos de polarización y despolarización. Es por donde, digamos, ¿no? Al actuar estos mecanismos, los músculos y todas las actividades que están en el organismo tienen, digamos, una serie de sucesión, ¿no? Basado en la repolarización o la despolarización, ¿no? De la membrana. Pues bien, el componente, digamos, intracelular, ¿no? Digamos, está, digamos, compuesto, ¿no? De una serie de elementos, ¿no? Es decir, que el catión más importante es el potasio. Tiene también magnesio, ¿no? Pero la cantidad de sodio es muy pequeña, no llega ni a 10. Cosa contraria que sucede en el componente extracelular, donde el catión más importante no viene a ser sino el sodio, ¿no? Y hay una pequeña diferencia entre el componente intersticial y el componente sanguíneo, ¿no? Que sus cantidades de estos componentes de solutos la variación no es muy grande. Quizás la variación entre el compartimento intracelular y el extracelular es la presencia de proteínas, ¿no? A nivel intracelular. Esto es muy importante porque nos da origen a la formación de una presión que es la presión osmótica, es decir, la retención de agua por gradiente de presión, ¿no? Entonces ténganlo muy en cuenta de que también las proteínas ejercen un procedimiento de
retención. Y generalmente las personas o nosotros debemos consumir un promedio de aproximadamente de 30 centímetros cúbicos de agua por kilo de peso día. Es decir, haciendo los cálculos de acuerdo al peso, el promedio de ingesta de agua debe ser de 2.000 a 2.500 centímetros cúbicos al día, tanto de hombres como mujeres. Pero también nosotros tenemos una agua que produce nuestro organismo, que es la agua endógena. Esta agua endógena no viene a ser sino producto de la oxidación o metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? O sea, de los nutrientes, ¿no? Pero esa cantidad de formación de agua es pequeña, que no llega a 250 y en el mayor de los casos a 300, ¿no? Entonces, también tienen que saber ustedes el concepto de cómo se produce la sed. La sed, digamos, se produce prácticamente porque existe, ¿no?, una gradiente de concentración. Cuando la gradiente de concentración aumenta, o sea, cuando hay una hipertonicidad, ¿no?, es cuando las personas tienen esa sensación de querer tomar agua, ¿no? Cosa contraria es cuando uno pierde agua, hay mecanismos internos que es a nivel renal mediante el mecanismo de osmoreceptores de volumen que hacen, ¿no?, que actúen las hormonas antidiuréticas y la hormona de la aldosterona producida por la suprarrenal. Y estos prácticamente van a actuar en la liberación del componente arginina, ¿no?, vasopresina, ¿no? Y estas van a actuar a nivel del complejo tubulo-glomerular del riñón, generalmente a nivel tubular, ¿no? Y lo que va a hacer es retener agua, ¿no? O sea, retienen agua en casos, digamos, que le falte al paciente o que haya unas pérdidas anormales, ¿no? Lo contrario es que el agua que se elimina o agua que eliminamos nosotros, ¿no?, digamos, tenemos también pérdidas a nivel de la diuresis, ¿no?, que podemos tomar, y ustedes ya lo saben por semiología, los términos de anuria o liguria. Es decir, anuria puede no haber micción o formación de orina, y oliguria cuya cantidad es mucho menor a 50 centímetros cúbicos de orina por hora. Entonces, cuando tenemos menos de 50 centímetros cúbicos de orina por hora, entonces digamos que estamos en oliguria, es decir, nos falta agua. Y esta falta de agua hace que actúe ese mecanismo central de la hormona antidiurética y de la hormona aldosterona, ¿no? También nosotros perdemos agua en las heces, aproximadamente un promedio de 200 a 250 centímetros cúbicos de orina, de el bolo fecal, ¿no? Tenemos lo que nosotros también llamamos pérdidas insensibles, ¿no? Pérdidas que se pierden en la sudoración, o pérdidas que se pierden por la respiración, o sea, pérdidas insensibles por perspiración, es decir, el paciente transpira, ¿no?, y en lo que bota digamos, o exhala, digamos, el aire, sale húmedo. Y ahí también es una forma de perder agua. Esto es muy importante porque tanto la ingesta como que podríamos considerar como ingresos de agua, como los egresos constituidos por la orina, las heces, la sudoración, establecen un equilibrio, es lo que nosotros llamamos el balance hídrico, es decir, la relación entre los ingresos y las pérdidas. Si ingresan una buena cantidad de agua y sale poca cantidad de agua, entonces diríamos que tenemos un balance positivo. Pero si ingresa menos agua y tenemos una gran pérdida como ingreso, ¿no?, diríamos que tiene un balance hídrico negativo.
Es decir, es una relación entre lo que ingresa y lo que sale, ¿no? Entre lo que ingresa y lo que sale. Ese es el balance hídrico. Ahora vamos a estudiar, vamos a repasar, ¿no?, el otro metabolito importante a nivel extracelular, que es el sodio, ¿no? El sodio, como cualquier otro metabolito, no se produce internamente en el organismo, tiene que ser ingerido. Tenemos que tomarlo, tenemos que hacerle ingesta. Y se ha establecido que normalmente las personas deben ingerir como requerimiento mínimo diario entre 1 a 2 miliequivalentes de sodio día. Es decir, que si una persona pesa 50 kilos, pues debe consumir 50 miliequivalentes, ¿no? Y si pesa 70, pues 70 miliequivalentes de sodio. Muy por el contrario, el potasio, ¿no?, está muy concentrado a nivel intracelular, ¿no? No tiene que estar muy alto a nivel extracelular, sino conservar las constantes de los rangos normales. Y para eso solamente el requerimiento mínimo es de 1 miliequivalente por kilo de peso día. Es decir, si pesas 70 kilos, pues son 70 miliequivalentes diarios que debes tener, ¿no?, de potasio en la ingesta de tus nutrientes o alimentos, ¿no? El manejo prácticamente de los líquidos y los electrolitos es lo que vamos a ver ahora, ¿no?, en esta parte, ¿no? Digamos, es muy importante para nosotros hacer el manejo, ¿no? El manejo, digamos, de que el paciente entre a sala de operaciones con un medio interno estable, un medio interno correcto, debido a que, bueno, antiguamente se hacían la mayor parte de cirugías abiertas y por cada hora de cirugía, ¿no?, con el abdomen abierto, había una determinada cantidad de líquidos que se perdían por alteraciones de temperatura, porque el organismo tenía 37.5 de temperatura, mientras que en el exterior podía estar en 12, 14, 16. Esta alteración de temperatura hacía que se evapore mayor cantidad de líquidos, no de la cavidad abdominal o de la zona que se está operando, ¿no?, de la zona que se está operando. Y como les digo, las alteraciones del agua y las alteraciones de los solutos va de la mano, ¿no?, cuando se presentan ciertos desequilibrios, ¿no? Y estos desequilibrios, ¿no?, son cuando se presentan trastornos de volumen, cuando por ejemplo se pierde mucha agua, como en el cólera. Puede haber trastornos de concentración, es decir, las concentraciones de la osmolaridad varía en uno o en otro compartimento. O puede haber trastornos de composición, de que haya más sodio en el extracelular de lo normal, o haya más potasio en el intracelular, ¿no? Entonces, los componentes o compartimentos están alterados, ¿no?, en su concentración, o sea, en su cantidad, ¿no? Es muy importante nosotros, antes de la cirugía, establecer una relación médico-paciente para establecer un buen interrogatorio y un buen examen físico completo, ¿no? Cuando se habla de que los trastornos de volumen se presentan es cuando las personas, por lo general, pueden perder mucha agua por vómitos muy a repetición o disturbios intestinales como diarrea, ¿no?, o porque tienen una sonda nasogástrica y entonces hay una aspiración, ¿no?, o porque tienen un ostoma y hay unas grandes pérdidas de volumen a través de, ya sea de la ileostomía o colostomía, ¿no?
Y también puede haber una alteración cuando producto de la enfermedad se acumula grandes cantidades de líquido a nivel a nivel fuera de los componentes, ¿no? Digamos, y se depositan en espacios que no deberían tener agua, como decimos nosotros, acumulación de líquidos a tercer espacio, ¿no? O sea, digamos, se secuestran los líquidos y no forman parte del medio interno y por lo tanto, ¿no? Se presentan estas alteraciones. Cuando nosotros damos o queremos ver la cantidad de pérdida de agua y de solutos, ¿no? Tenemos que hacer generalmente una correlación o comparación o monitoreo a nivel renal, ¿no? O sea, a nivel renal tenemos que ver tres factores: la diuresis, ¿no? La urea que se excreta y el boom urinario, o sea, las bases urinarias que se eliminan. Son muy importantes esto porque debido a las fibras que se presentan, podemos determinar las alteraciones de una hiponatremia que se pueda presentar, ¿no? Entonces, digamos, ya tenemos, por decir, una primera constante de cálculo, ¿no? Si sabemos que la constante del 60% en el hombre, 0,6 corresponde al hombre multiplicado por su peso, nos va a dar, ¿no?, el agua corporal total. Si la mujer tiene 50 kilos, 0,5 nos va a dar 25 litros el área corporal total. Esto es muy importante para lo siguiente que vamos a ver cuando precisamente no estamos seguros de la cantidad de sodio perdido, ¿no? De sodio perdido. Los trastornos de composición o de concentración de los solutos, ¿no? No vienen a ser sino alteraciones de la concentración de sodio a nivel extracelular. El sodio es un componente que le va a dar la mayor fuerza en la concentración de solutos, es decir, la osmolaridad, ¿no? Y la osmolaridad digamos, es, es una constante que nosotros debemos determinar, ¿no? Y ya les voy a hacer llegar las fórmulas para encontrar el déficit de sodio y en especial encontrar la verdadera osmolaridad del plasma, ¿no? En realidad, digamos, tiene mucho que ver el sodio laboratorial, el cual lo multiplicamos por 2, y una sumatoria de la glucosa dividido entre 18 más la urea urinaria dividida entre 6, y nos va a dar la osmolaridad, ¿no? Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Porque a veces hay hiponatremias, digamos, hiponatremias laboratoriales, pero que haciendo el cálculo van a presentar una osmolaridad correcta, una osmolaridad dentro de lo normal, ¿no? Y entonces prácticamente estaríamos, ¿no?, ante cuadros que se presentan laboratorialmente como una baja de sodio, pero que en realidad, ¿no?, la baja de sodio está compensada porque en el componente extracelular, ¿no?, está reemplazada esta presión por tres, digamos, elementos. Puede que haya una mayor concentración de glucosa, una mayor concentración de proteínas, una hiperproteinemia, o puede haber una hiperlipidemia, o sea, mayor cantidad de grasa.
¿no? Entonces, hay cuadros en el cual el sodio sérico nos viene muy bajo y a veces podemos pensar que estamos en una hiponatremia. Entonces, y si hacemos la determinación de la osmolaridad del plasma, nos vamos a ver con la sorpresa de que en realidad no, la gradiente de concentraciones es normal, pero está normalizada porque hay un aumento de glucosa, de proteínas y de lípidos, es decir, es una hiponatremia eminentemente falsa. Y cometeríamos el error de darle, ¿no?, una solución de reposición del sodio si vemos que el sodio está normal. Entonces lo que hay que tratar es la hiperlipidemia, la hiperglucemia y la hiperproteinemia, ¿no? Entonces, bajando estos niveles de estas concentraciones de estos elementos, ¿no? Entonces, prácticamente el paciente vuelve a la normalidad, ¿no? A la normalidad. Entonces, hay una fórmula para hallar el déficit de sodio en ciertos cuadros. Y la fórmula literalmente dice que hay que hacer una resta entre el sodio ideal. El sodio ideal es de 140 promedio, al cual se le resta el sodio real, el que nos da el laboratorio. Y la diferencia se multiplica por el volumen de agua corporal. Y entonces nos va a dar, ¿no? Nos va a dar, digamos, la cantidad de microelementos de pérdida. O sea, la cantidad de medicamentos que se necesita reponer. El problema es el siguiente. Si la disminución de sodio es mayor de 120, ¿no? Entonces, digamos, se puede hacer una corrección, ¿no? Y casi la totalidad de déficit de sodio requerido más los requerimientos normales. Pero si la cantidad de sodio real laboratorialmente es menor de 120, ¿no?, hay que observar ciertas reglas para reponer el sodio. Y una de las principales reglas es de que no se debe aumentar la concentración de sodio más, no más de 10 miliequivalentes, ¿no?, de sodio por día. Es decir, tiene 128, nunca elevar más allá de 138. Lo máximo que podemos elevar es entre 136 y 138, es decir, ¿no?, menos de 10 mil equivalentes. ¿Debido a qué? Porque la administración así en forma brusca y rápida del sodio puede provocar a nivel de las fibras nerviosas una desmielinización, que a nivel central puede ser pontina o extrapontina. Es decir, podemos ocasionar en el paciente cuadros neurológicos de irreversibilidad, ¿no?, pontina o extrapontina, que sintomatológicamente va a tener en el paciente o una cuadriplejía o una hemiplejía o alteraciones en la retención e incluso en el habla. Es decir, ¿no?, actúa más sobre las fibras nerviosas motoras. Puede haber parálisis del tercer par, de los pares craneanos. El problema es de que son prácticamente irreversibles, no se puede recuperar el paciente. Por eso es de que solamente se debe elevar cuando el sodio está muy por debajo de 120, solamente 10 miliequivalentes al día. Y eso se consigue administrando una solución salina al 3% que tiene 315 miliequivalentes. Acá está mal. No es 5, sino es 3%, de 513 miliequivalentes. Y esto darlo en 24 horas. No pasarlo muy rápidamente, sino en 24 horas se hace el cálculo de cuántas gotas pueden pasar por minuto
¿no? De tal manera que ese litro de esa solución salina al 3% debe pasarse en 24 horas. Es lo que los internistas llaman como reto de potasio, reto de sodio, ¿no? En 24 horas. Como se dice, solamente suele elevarse no más de 10 equivalentes séricos en 24 horas, ¿no? Eh, Sin embargo, la otra alteración, que es la hipernatremia, cuando tienes mucho más de 145 miliequivalentes de sodio, ¿no? Es decir, que la concentración está elevada a nivel extracelular y esta concentración está jalando agua de nivel intracelular de la célula. Por lo tanto, tienes que actuar diluyendo el componente extracelular de tal manera que cese la jalada de agua del intracelular y más bien sea devuelta porque al disminuir, al agregar agua al componente celular va a bajar, digamos, la concentración y va a permitir que el componente intracelular recupere el agua perdida por la diferencia de concentraciones, ¿no? Y eso se consigue administrando, pues, soluciones, ¿no? Libres de elementos salinos. En el comercio tenemos la agua destilada, tenemos la misma dextrosa, no al 5% pura, que no contiene nada de equivalentes de sales, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros tener ese nivel. Y esto, digamos, y esto es generalmente lo que se presenta, ¿no? En ciertos cuadros de deshidratación o de insolación, donde aumenta la concentración, ¿no? Y muchas veces nosotros damos agua pura, que pueden traer alteraciones en la concentración. O sea, es un manejo más que todo médico que nosotros los cirujanos tenemos que comprender, ¿no? Realmente. En el comercio existen soluciones salinas, como por ejemplo el cloruro de sodio al 9% que tiene 154 equivalentes. Tenemos el cloruro de sodio al 3% que tiene 513 equivalentes, ¿no? Pero podemos tener también ampollas de cloruro de sodio al 20% que tiene 27 equivalentes, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. En nuestro medio no hay pues, soluciones de Harman ni soluciones de lactato de Ringer que tienen hasta 130 equivalentes de sodio por litro. Es lo ideal para usar en quemaduras, pero en nuestro medio no hay, ¿no? Y hay que hacer una composición, ¿no? Otra de las alteraciones de los solutos es del potasio. El potasio, digamos, mantiene el potencial de membrana, una de las características propias, es decir, interviene mucho en la polarización y en la despolarización del músculo cardíaco, ¿no? Es decir, va a regular la actividad de los tejidos excitados, en este caso, pues, el muscular y el cardíaco, ¿no? Y generalmente, cuando uno tiene una baja o una depresión de potasio, va a representar, pues, una, una emergencia, ¿no? Porque puede presentarse cuadros muy fuertes a nivel de la fibra cardíaca, porque va a participar en la electrofisiología normal del complejo QRCT del electrocardiograma, ¿no? Tanto su déficit como su sobredosis, sobrecarga de potasio va a tener alteraciones, ¿no? A ese nivel, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, digamos, tener bajo el potasio o tener muy alto el potasio son emergencias potencialmente fatales, ¿no? Que puede condicionar muerte del paciente por paro cardíaco. Es decir, cuando tienen ustedes una baja de potasio, que puede presentarse en determinados cuadros donde se usa mucho la insulina o las catecolaminas o cuando el paciente tiene una acidosis,
¿no? O hace uso de muchos diuréticos, ¿no? Esto va a hacer que la aldosterona recupere, ¿no? Y generalmente a nivel intestinal va a ocurrir alteraciones digestivas como la presentación de diarreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la hipocalemia? La hipocalemia va a ser, ¿no?, una hiperpolarización de la membrana. De tal manera que esta hiperpolarización de la membrana, ¿qué va a hacer? Que va a bajar la intensidad de la onda T cardíaca del complejo QRCT y va a producir un alargamiento de ese complejo, o sea, se va a aplanar hasta hacerse lineal, y hacerse lineal es sinónimo de una fibrilación ventricular que puede provocar paro y muerte del paciente. Cosa parecida a la inversa sucede cuando el potasio está aumentado. El potasio está aumentado cuando por causas de accidentes, de hematomas o quirúrgicos se lisan los tejidos y sale el potasio al torrente plasmático o al torrente, digamos, de, de componente sérico, ¿no? O cuando, digamos, tenemos mucho aporte excesivo de fármacos que provocan, digamos, el aumento del potasio. ¿Qué va a hacer esto? A nivel de la electrofisiología, va a acercar prácticamente los complejos QRCT y la onda va a ser diferente. La onda T, que está medio aplanada en la hiperpotasemia va a ser una onda T picuda de un complejo QRCT más corto, ¿no? Y esto también puede llevar a la fibrilación y muerte del paciente. Solamente que una es en una fase sistólica y la otra puede producirse paro cardíaco en una fase diastólica, ¿no? Pero ambas tienen que ver, digamos, con las alteraciones del complejo QRCT. En la UPA se alarga, en la hiper se acorta. Tengan muy en cuenta eso, ¿no? Pero sea que se alargue, que se hace completamente plana hasta hacerse isoeléctrica, eso es sinónimo, ¿no?, de paro. Igual en la hiper, ¿no? Cuando las ondas picudas de la onda T son altas y cortísimas, puede también condicionar paro cardíaco por una fibrilación, ¿no? Una fibrilación. Entonces, para corregir la hipopotasemia, ¿no?, también como el paciente está en peligro de mortalidad, tenemos que tratar inmediatamente a que no se presente lo mencionado anteriormente. Y eso se establece mediante el reto de potasio. El reto de potasio consiste en pasar una ampolla de calium cloruro de potasio, no disuelto en 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio en una hora. Una, dos, tres veces las que sean necesarios para obtener niveles séricos de potasio por encima de 3.5. ¿No? Entonces ya sacamos al paciente de un estado de emergencia y lo llevamos a un estado de normalidad, ¿no? Por eso le digo, la diferencia entre el reto de potasio y el reto de sodio es en tiempo y en solución, ¿no? En el reto de sodio es una solución salina al 3% administrada en 24 horas vía endovenosa. El reto de potasio es dar una ampolla de cloruro de potasio o calium disuelto en 100 centímetros de suero fisiológica o cualquier otra sustancia que le pase en una hora. ¿Cuántas veces? Hasta cuando nosotros tengamos una cifra de 3.5 adelante, ¿no? Ese es en cuanto a la hipopotasemia.
¿no? Entonces, el tratamiento es corregir la alcalosis, ¿no? Tenemos que aumentar potasio, ¿no? Siempre y cuando que tengan una diuresis adecuada, ¿no? Si están dando diuréticos, suprimir los diuréticos, no es muy importante. Lo contrario sucede en la hiperpotasemia. En la hiperpotasemia es sinónimo de acidosis, que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la hiperpotasemia, en primer lugar, es muy difícil sacar el sodio de nivel extracelular e introducirlo a nivel intracelular, ¿no? La presencia de potasio en el compartimento extra es sinónimo de acidosis y por lo tanto para corregir tenemos que administrar el neutralizante que es el lactato o el bicarbonato de sodio, ¿no? Y generalmente esta hiperpotasemia va a ocasionar una toxicidad excitativa neuromuscular y por lo tanto para establecer un estado de normalidad, no tenemos que administrar gluconato de calcio endovenoso, ¿no? Y lo más importante, tenemos que estimular la transferencia del potasio hacia la célula. Y esto se consigue dando una solución de dextrosa hipertónica. Unos hablan de 10%, otros hablan hasta de 50%, en el cual se agrega de 10 a 15 unidades de insulina, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Que la glucosa entra a la célula mediante el accionar que abre los canales de pasada de la membrana, la insulina, ¿no? Pero la glucosa es muy afín al potasio, de tal manera que cuando entra la glucosa a la célula, deja o permite pasar también la membrana potasio. También es una forma de disminuir la cantidad de potasio del medio extracelular. ¿Que existen otros métodos? Por supuesto que existen, que son las resinas de intercambio catiónico, ¿no? En el comercio se conoce como el caizalate. Lo único que hacen ellos es, ¿no?, iónicamente la descarga o pérdida y la toma o captura de, digamos, de potasio, de tal manera que hay un intercambio catiónico, ¿no? Esta resina coge al potasio, ¿no?, y libera otro ion compensatorio, de tal manera que va a disminuir la cantidad de potasio a nivel extracelular, ¿no? Pero lo más importante y el más eficaz, el menos dañino y sobre todo lo que se está empleando actualmente es hacer, digamos, la sacada del potasio hacia el exterior. Los otros solamente disfrazan, pero lo importante es cuando se elimina fuera del organismo y eso se realiza mediante dos procedimientos. Uno es la hemodiálisis y el otro es el lavado peritoneal o lo que llamamos nosotros, ¿no?, el DIPAG, ¿no? Entonces, de esta forma es como podemos tratar de disminuir la concentración de potasio a nivel extracelular. También tenemos que saber, para hacer un correcto balance hidrosalino, ¿no?, la cantidad o la composición, ¿no?, que tienen ciertas secreciones como la saliva, los jugos gástricos, biliar, pancreático, ¿no?, el ilio, el colon. Difiere muy poco, pero de cualquier manera es necesario saber nosotros, porque también hay las pérdidas, necesitamos cuantificar esas pérdidas. Por lo tanto, ¿no?, ahí tienen en la diapositiva, digamos, las concentraciones o componentes que tiene este paciente, ¿no?, los pacientes.
Por lo tanto, digamos, ¿no? La terapia hidroeléctrica parenteral, ¿no? Es muy necesario para dividirse en los requerimientos endovenosos para el mantenimiento de la homeostasis, corregir los déficits y las reposiciones persistentes a la enfermedad, ¿no? Y a su tratamiento. Es decir, el paciente debe entrar lo más compensado desde el punto de vista del agua y de los electrolitos. Ese es lo ideal para entrar a operar. Cualquier alteración nos va a traer serias complicaciones, ¿no? El equilibrio ácido básico. Nosotros tenemos ciertas alteraciones del orden metabólico y del orden respiratorio, que se va a traducir en la presencia o ausencia de gases, en especial de hidrogeniones y del bicarbonato, ¿no? Cuando hay una alteración en el flujo de la oxigenación, ¿no? O cuando respiramos inadecuadamente, o cuando tenemos obstrucciones de las vías respiratorias, ¿no? No vamos a poder botar el aire y por lo tanto el CO2 se va a acumular, ¿no? Y al acumularse va a aumentar la concentración de radicales libres de hidrógeno, ¿no? Y esto se produce, estas enfermedades, cuando hay cuadros, ¿no? Cuando hay las obstrucciones de las vías aéreas, cuando se aspira al paciente, cuando hay paro respiratorio, cuando hay infecciones pulmonares como abscesos, bronquiectasias, de acidosis pulmonar, o cuando tienes un edema agudo de pulmón, ¿no? Lo que se va a producir es que va a haber una acidemia, o sea, una elevación de la concentración del CO2 en la sangre, ¿no? Y va a alterarse mínimamente el bicarbonato plasmático. Es cierto que existen mecanismos de compensación, o sea, amortiguadores, ¿no? Pero esos amortiguadores a veces se gastan, ¿no? Y dentro de los amortiguadores que tenemos, ¿no? Está el ácido carbónico, ¿no? Que puede amortiguar hasta un 80% de esta acidosis. Proteínas intracelulares que pueden capturar, tomar, ¿no? Este CO2. Pero el cifra de hemoglobina, o sea, la hemoglobina también captura parte de este CO2, ¿no? Entonces prácticamente es, digamos, es muy importante saber el pH. El pH es normal generalmente entre 7.4 y 7.5 a nivel sérico, ¿no? El tratamiento de esta acidosis no viene a ser sino restaurar una ventilación adecuada. Muchas veces cuando no puede, pues hay que intubarlo. Hay que hacer una intubación endotraqueal del paciente, ¿no? Y, y muchas veces, que es lo que hemos visto nosotros ahorita, ¿no? Este problema se ha presentado en esta pandemia. Los pacientes que han fallecido, ¿por qué? Al haber un edema masivo a nivel alveolar, prácticamente ha habido una obstrucción en el pasaje del oxígeno hacia el alveolo por el edema alveolar, es decir, no pasa bien, había una obstrucción ventilatoria alveolar. Por eso es que los pacientes tenían la necesidad de ser entubados, o sea, provocar una intubación endotraqueal y tener una ventilación asistida por máquina, ¿no? Y prácticamente hay que sedarlo al paciente porque no vas a tener un paciente lúcido en el cual le vas a estar ventilando, ¿no? Se desespera.
¿no? Entonces, vean que esta enfermedad actual del COVID trae como consecuencia, digamos, esta acidosis respiratoria, ¿no? Y lo hemos visto, que muchos pacientes han fallecido, ¿no? Con una acidosis respiratoria porque tenían las vías aéreas prácticamente semiobstruidas por el edema alveolar. Necesitaban cama UCI, pero en la cantidad suficiente. Faltaron, muchos pacientes no fueron intubados y muchos pacientes no recibieron ventilación asistida mediante máquina y por lo tanto fallecieron, ¿no? Eso es, digamos, la tragedia que ha traído esta enfermedad. Lo contrario de la acidosis es la alcalosis respiratoria, ¿no? Esto es lo contrario. Si en la otra había dificultad para el pasaje del aire, en esto es lo contrario. En esto más bien el paciente hiperventila, ¿no? En este el paciente hiperventila, o sea, está hiperventilando. Y generalmente esto se presenta en las personas muy nerviosas, en las personas que tienen ciertos trastornos de la personalidad. Ante cualquier cosa están hiperventilando, ¿no? Entonces, al estar hiperventilando, están eliminando la mayor cantidad de CO2 y por lo tanto va a disminuir la concentración de CO2, ¿no? Pero digamos, lo normal es que no tenga cambios en la concentración de bicarbonato plasmático. Es decir, lo que va a disminuir va a ser la concentración de los radicales libres, en especial de los iones hidrogeniones. Y esto va a presentar en el paciente que tenga calambres, parestesias, ¿no? En las extremidades, que tenga, digamos, contracciones musculares como el espasmo carpopedal o el signo de Chebostet, ¿no? ¿No? El espasmo carpopedal es, digamos, cuando se hace la mano en garra y el Chebostet es cuando hay, digamos, una hipercontractibilidad de músculos de la cara, ¿no? Y generalmente esta alcalosis respiratoria es un signo premonitorio, ¿no? De la sepsis. O sea, hay pacientes que ya presentan esta alcalosis y entonces ya tenemos que estar pensando que se está agravando el cuadro del paciente, ¿no? Y generalmente se presenta en la realidad de cuadros de enfermedades tanto del pulmón como a nivel hepático, ¿no? Y el tratamiento es de que la presión del CO2 regrese pues a lo normal, ¿no? Muchas veces les ponen pues, unas bolsas de plástico para que el paciente vuelva a respirar o vuelva a inspirar el CO2 que lo está botando por el proceso de la expiración. De tal manera que en la inspiración están tomando nuevamente el CO2 que está botando. La otra es cuando hay una alteración, ¿no? Metabólica, ¿no? O sea, tiene que ver con los trastornos del metabolismo. Y también tiene dos consideraciones: la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, ¿no? Y esto es causada, como su metabolismo dice, si bien es cierto en lo anterior era la alteración de la presión del CO2, en esto prácticamente es la presencia exagerada de los hidrogeniones o digamos, la deficiencia. Cuando hay un aumento de los iones hidrogeniones, va a producirse la acidosis metabólica, ¿no? O por enfermedades en las cuales tienes una gran pérdida del efecto tampón que hace el bicarbonato, ¿no? Entonces el bicarbonato baja, ¿no? Y por lo tanto al bajar va a incrementar los iones de hidrogeniones, ¿no? Y esto se presenta generalmente en el cólera, o sea, cuando tienes diarreas profusas intensas, o cuando usas diuréticos. Hoy en día, por ejemplo, yo he visto a lo largo de la carrera profesional mía como médico, he visto a muchas señoritas presentar acidosis metabólica porque
hacen uso de diuréticos en su afán de perder peso, ¿no? Entonces se automedican furosemida, LASE o cualquier diurético de ASA, ¿no? En el cual les hace perder bastante orina, pero también arrastran el bicarbonato, ¿no? Entonces, al arrastrar el bicarbonato, va a aumentar los hidrogeniones y el paciente va a presentar la acidosis metabólica. En los estómagos también se presenta cuando hay grandes pérdidas a nivel de las fístulas, ¿no? Digamos, cuando hay una cetoacidosis diabética, o sea, en estados hiperosmolares diabéticos, ¿no? O cuando ingieren, digamos, derivados de sustancias como el metanol, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y el tratamiento de esta alteración del pH no va a depender generalmente de determinar cuál es la causa. Si está tomando diuréticos, pues que no lo tome, ¿no? Y si vemos que la pérdida es por mucha diarrea, pues administrémosles bicarbonato endovenoso, ¿no? Lo normal de bicarbonato es que tengamos 24 miliequivalentes de bicarbonato por litro, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Y eso se hace, digamos, en una constante, en una fórmula para determinar la cantidad de pérdida de bicarbonato, ¿no? Y, y tiene también una constante, que en forma rápida podemos elevar hasta 5 miliequivalentes por litro sérico de bicarbonato, para luego después ir aumentando en forma, digamos, pausadamente de acuerdo a la evaluación de las cifras laboratoriales que se presentan. Otro cuadro de alteraciones del metabolismo es la alcalosis, ¿no? Que es lo contrario a la acidosis, ¿no? Y esto sí, más bien, es muy frecuente que se presente en nuestro arte de cirugía, ¿no? Los pacientes operados suelen presentarse, ¿no? En el cual, digamos, hay mucha acumulación de bicarbonato de sodio, ¿no? En el plasma y por lo tanto baja la concentración de hidrogeniones, ¿no? O sea, se pierde hidrogeniones por las secreciones y se aumenta el bicarbonato, ¿no? Y entonces también puede presentarse alcalosis cuando hay una depresión brusca del potasio. Es decir, hay que ver todas estas situaciones, ¿no? De tal manera que el paciente quirúrgico debe entrar, ¿no? Dentro de lo posible en mayor estado, ¿no? De normalidad su medio interno, es decir, su homeostasis debe ser lo más correctamente, digamos, dentro de límites de la normalidad. Es cierto que a veces ciertas enfermedades no podemos relegarlo a la normalidad, pero trataremos de acercarnos lo más que podamos a la normalidad para evitar, digamos, que se compliquen nuestras intervenciones. A veces hacemos unas brillantes intervenciones quirúrgicas o una brillante técnica, ¿no? Moderna laparoscópica, pero a veces se nos complica el paciente, o nos hace acidosis o nos hace alcalosis, sea respiratorias, por trastorno respiratorio o por trastorno metabólico, y esto se presenta porque no lo estudiamos bien al paciente, no llegamos a comprender correctamente, ¿no? Si estaba en un pH, digamos, aceptable. Es cierto que por la emergencia y la urgencia, ciertos cuadros, ¿no? Que son de necesidad quirúrgica, hay que operarlos. Pero en la recuperación hay que tratar de todo lo posible, tener mucho cuidado en la recomposición, tanto del agua como de los electrolitos, como el mantener este equilibrio ácido-básico, ¿no? Que es muy importante para nosotros para que las complicaciones no se presenten, ¿no? Y la segunda parte de esta, me parece que es
Ya. Solamente nos faltaría, digamos, aclarar el metabolismo del calcio, del magnesio y del fósforo, ¿no? Digamos, en el día de mañana, antes de la otra exposición, que es infecciones quirúrgicas, los vamos a aclarar, ¿no? De cualquier manera voy a tratar a ver si es que logro, ¿no? Capturarlo. Vamos a tener un receso de 5 minutos para ver cómo recapturo las diapositivas sobre el metabolismo de estos solutos. Me esperan, ya 5 minutos. Ya, bueno. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. La segunda parte de esta exposición son los otros componentes intracelulares y extracelulares como el calcio, ¿no? La concentración del calcio a nivel sérico extracelular es de 8 a 10 promedio miligramos por decilitro, ¿no? Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay tres maneras de presentarse el calcio a nivel sérico. Puede presentarse como el calcio ionizado, que puede ocupar hasta un 45%. Puede haber calcio unido a ciertas proteínas, ¿no? O un calcio unido a determinados compuestos. El calcio también tiene que tener una ingesta diaria, ¿no? Y esto está regulado, esta ingesta, por ciertas hormonas, como en el caso de la hormona paratiroides,
¿no? Que se halla inmerso entre las células de la glándula tiroides y también por la vitamina D, ¿no? Es decir, estos dos mecanismos regulan la cantidad de sodio C. ¿Cuándo se produce una hipocalcemia? Cuando se secuestra el calcio, ¿no? En la pancreatitis aguda, en especial la necrohemorrágica de tipo biliar, ¿no? Hay lo que llamamos nosotros la saponificación, ¿no? De la grasa. Es decir, la grasa se saponifica con el calcio para formar jabones, ¿no? Que inundan toda la pared, ¿no? Abdominal. Y por eso, digamos, el calcio disminuye. En la rhabdomiolisis, que también es otra enfermedad, ¿no? Cuando hacemos muchas transfusiones sanguíneas, aquellos pacientes que están recibiendo 2, 3, 4 transfusiones sanguíneas, hay que también pasarles calcio porque van a presentar una baja sérica del calcio. O cuando tú tienes una deficiencia congénita de la formación de vitamina D, o cuando tienes secuelas postquirúrgicas, en especial del área de la traumatología, ¿no? Pero este calcio también va de la mano cuando baja otro metabolito que es el magnesio. Cuando tu magnesio baja, ¿no? Va a haber una alteración en la función de la hormona, de la función de la glándula y de la hormona de la paratormona. O cuando tienes una alcalosis respiratoria, también baja tu calcio. Es decir, hay una serie de enfermedades que hacen que consuman o secuestren o se adosen el calcio, en especial el calcio ionizado, ¿no? Se dice, por ejemplo, que 1 gramo por decilitro de la baja de la albúmina, ¿no? Va a reducir una cantidad aproximada de 0,8 miliequivalentes por decilitro de calcio. Es decir, ¿no? Cuando baja la albúmina, también baja tu calcio. Es decir, hay una serie de enfermedades que pueden condicionar esas alteraciones del calcio. Cuando te baja tu calcio puedes tener sintomatología de tetania, el signo de Chebostel o el signo de Trousseau. Chebostel es cuando, digamos, tienes, digamos, eh, una estimulación en los músculos de la cara y ves cómo tu cara se contrae. O el signo de Trousseau cuando te ponen ese manguito, ¿no? Y entonces te presenta la torsión distal de la mano, que llamamos la mano en garra, ¿no? Te puede condicionar también crisis convulsivas. En niños puede haber obstrucciones laringeas, espasmos laringeos, y que muchas veces obligan al cirujano a hacer, pues, una traqueotomía o una traqueostomía para que el niño respire, ¿no? Dijimos que el calcio era un estabilizador de la fibra cardíaca, es decir, cuando hay un alargamiento del complejo QRST, que dijimos que había cuando se alteraba el potasio, podía condicionar, ¿no? Ese alargamiento o aplanamiento y la formación de arritmia ventricular, fibrilación ventricular y muerte. Entonces el calcio, ¿no? Cuando está muy bajo o cuando está muy alto, puede condicionar estas alteraciones en la fisiología del complejo QRST. Por eso se dice que el calcio es un soluto que estabiliza a la célula cardíaca a nivel del complejo QRST. Hay diferentes maneras de tratar, por lo general endovenosamente mediante bolos de calcio a la vena, ¿no? Generalmente una ampolla de gluconato de calcio se debe administrar en un periodo de 10 a 15 minutos, ¿no?
y luego darla por vía oral, las dosis de mantenimiento, ¿no? Pero cuando la hipocalcemia, eso es cuando la hipocalcemia es aguda, ¿no? Un ataque tetáneo aguda. Pero cuando es crónica, ¿no? Entonces se puede administrar, ¿no? En tabletas la vitamina D o tabletas de calcio. En el comercio hay el calciferol, y hay determinadas marcas, ¿no? De acuerdo a las dosis que manejan los endocrinólogos, ¿no? La cosa es de que tiene que darse una dosis de mantenimiento después de que uno sufre estas alteraciones del calcio. Cuando tienes una hipercalcemia, es decir, cuando tienes más calcio de lo normal, esto se presenta generalmente en pacientes que tienen cáncer de diversas etiologías. Cuando tienes un aumento de la hormona tiroidea, cuando tienes un hiperparatiroidismo, o sea, exceso de secreción, o cuando pacientes que toman y toman vitaminas van a haber una intoxicación de la vitamina D, ¿no? Puede haber también una hipercalcemia en aquellos pacientes inmovilizados que están 30, 60 días en UCI. La falta de inmovilización hace que no haya recambio de calcio a nivel, digamos, óseo, ¿no? O porque están, pues, dándoles, digamos, diariamente, ¿no? Calcio. Hay pacientes que son muy exagerados que vienen tomando meses de meses calcio por vía oral. Pueden condicionar una hipercalcemia. Cuando utilizas diuréticos de asa, eliminas mucho, ¿no? Y se retiene mucho calcio. Es decir, esto es prácticamente en el área, ¿no? Y es importante para nosotros desde el punto de vista quirúrgico porque un calcio debidamente estabilizado nos asegura una buena estabilidad, ¿no? De la fibra cardíaca, porque de cualquier manera el efecto anestésico o el efecto quirúrgico del estrés puede traer consecuencias de alteraciones en la estimulación del músculo cardíaco, ¿no? Pues la clínica de esta alteración, ¿no? Es tener alteraciones mentales, deshidrataciones, debilidad, puedes tener hilio, falta de eliminación de heces, estreñimiento, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Se acorta el intervalo con el UTI, puede ser arritmia y llevar a la fibrilación y muerte del paciente. Es decir, es necesario tener una concentración adecuada del calcio. Ahora, hay diversos tratamientos del calcio, ¿no? Según sea leve, moderado o grave. Y eso dependerá de la cifra sérica que tenga el calcio, ¿no? Otro el metabolito que existe en los componentes intracelulares es el fósforo, ¿no? A nivel extracelular es donde tiene menor cantidad. Y la mayor cantidad es a nivel, digamos, intracelular, ¿no? Y esto está regulado por hormonas que regulan el calcio. O sea, hablar, digamos, de fósforo y hablar de calcio es casi igual, ¿no? Y, por ejemplo, una hipofosfatemia, falta de fósforo, es igual que una hipocalcemia por deficiencia de vitamina D, porque no se absorbe, síndrome de mala absorción, ¿no? O porque se usa componentes que se unen al fósforo, por ejemplo, el aluminio, el magnesio, el, el hierro, ¿no? Absorben fosfatos a nivel intestinal y van a provocar una disminución sérica del fósforo, ¿no? También, digamos, se puede perder fosfatos, ¿no? Cuando hay alteraciones de la acidosis o de la alcalosis. En cualquiera sea metabólica o sea respiratoria, puede haberse alterado la concentración de fosfatos. O cuando usas acetolamina como un fármaco para un determinado tipo de enfermedad. Cuando tienes una diuresis osmótica,
porque tienes una hiperglucemia más una hiponatremia no falsa. Pacientes desnutridos también. Y en aquellos pacientes en el cual deben ser sometidos a cirugía, pero que son desnutridos, nosotros tenemos lo que llamamos el soporte parenteral, ¿no? Y entonces, digamos, el dar esta nutrición parenteral, ¿no? Hace, digamos, que haya una alteración en la incorporación del fósforo a las células. Los grandes quemados pierden mucha fósforo, porque hay una alteración en la redistribución de líquidos, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, se altera la concentración sérica de este metabolito, ¿no? Cuando tienes tu fósforo bajo, ¿no? Existe una serie de medicamentos, ¿no? En la farmacopea, digamos, actual, ¿no? Entonces, hay que ver y diagnosticar si es leve, si es moderada o si es severa para establecer, digamos, el mejor tratamiento, ¿no? Para que, digamos, no se altere y no haya alteraciones a nivel del paciente. Otro elemento metabólico es el magnesio. Generalmente está a nivel intracelular. Se ha medido su concentración de 1.3 a 2.2 miliequivalentes por decilitro. Y su metabolismo no va a depender de cuánto funcional está tu riñón, ¿no? Entonces, si está alterada la función renal, va a haber alteraciones en exceso o en depresión de este metabolito. Cuando tienes una hipomagnesemia, cuando pierdes demasiado, ya sea por disturbios intestinales o alteraciones renales, ¿no? O porque tienes una mala absorción, vómitos, fístulas, alteraciones hormonales como el hiperaldosteronismo o el uso de diuréticos en asa, ¿no? Su tratamiento o cuando digamos, esto sí se presenta con mucha más frecuencia en aquellos pacientes que reciben quimioterapia como la ciclofosfarina, la fosfatina B o el cisplatino. O cuando tienes un infarto cardíaco, va a provocar movimientos del magnesio del extra al intracelular. Cuando tienes una intoxicación etílica, ¿no? Es decir, existen muchas otras alteraciones colindantes que pueden traer como consecuencia una baja de magnesio a nivel sérico, ¿no? Las manifestaciones son las comunes que encuentran pues en la radio, en la televisión, ¿no? Manifestaciones neuromusculares, ¿no? Y cardiovasculares, hiperreflexia, hasta tetania. Entonces hay que administrar pues sulfato de magnesio. En nuestro comercio hay el magnesol, que es muy propaganda realizada para mejorar, ¿no? La actividad neuromuscular y cardíaca, ¿no? Cuando es, digamos, eh, las nutriciones parenterales muy prolongadas, se debe dar lo que nosotros llamamos elementos traza, es decir, calcio, fósforo, magnesio, ¿no? Porque sabemos que va a traer como consecuencia una falta de este metabolito a nivel sérico. Lo contrario cuando tienes mucho magnesio, es decir, cuando estás tratando la insuficiencia renal, haces, digamos, que retenga completamente el magnesio y se eleva, ¿no? También tiene que puede ser leve, moderada, grave, ¿no? Y entonces va a ser lo contrario de lo anterior, ¿no? En el cual vas a tener una pereza, una falta de reflejos musculares, ¿no? Y tus músculos no van a funcionar, pues.
también puede traer alteraciones del complejo de la onda QRCT, bradicardia sinusal, alargamiento del intervalo PR y QT. Es decir, también el magnesio participa en el electrodinamismo de la fibra cardíaca y puede tener alteraciones y consecuencias a ese nivel, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Suspender todo tipo de administración si se está tomando. Trata de tamponarlo, digamos, trata de neutralizarlo mediante la administración de gluconato de calcio, ¿no? Y provoca pestriuresis para que lo elimine, ¿no? Con diuréticos, generalmente de asa, como la furosemida, ¿no? Sin embargo, hay estados que son refractarios, que son difíciles y que tenemos que pedir la ayuda de los, digamos, en este caso, de los, digamos, endocrinólogos e incluso de los nefrólogos para ver qué tratamiento tienen para bajar la cantidad de magnesio sérico que hay en el paciente. Bueno, eso es todo lo que las exposiciones, ¿no? Ahí ya tienen, digamos, las diapositivas que las pueden leer, pueden ampliar con fuentes de, del internet o del YouTube, o de libros o manuales, ¿no? Pero en realidad es un tema bastante amplio y muy importante para nosotros, para que nuestra cirugía no vaya por mal camino. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias por su paciencia. Sé que es un poco largo, pero es muy importante que al menos tengan ustedes el conocimiento teórico de esta parte. Es muy importante para nosotros, para que nuestra cirugía vaya bien en el postoperatorio. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.